Jude Bellingham, Golden Boy. Arrancamos. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Madridismo al Día TV. Vamos con última hora y noticias respecto al Golden Boy de cara a esta misma temporada, o al Golden Boy, mejor dicho, para ser más precisos, 2022, porque, amigos y amigas, se habría filtrado que los dos candidatos para hacerse con el Golden Boy 2022 serían Jude Bellingham y Gavi. Sí, Gavi. Y Jude Bellingham, lo dicho, a mí me sorprende. ¿Por qué? Porque, a ver, Jude Bellingham me encanta, Gavi me parece muy buen jugador. Ojalá Bellingham el año que viene termine en el Real Madrid. Me parece un chico con una proyección descomunal. Si no renuevan o Modric o Kroos, yo creo que sería una gran incorporación. Pero que no sea Eduardo Camavinga el ganador este año del Golden Boy, me parece tremendo. Tremendo. O sea, no ha habido ningún jugador joven como Eduardo Camavinga con la incidencia y el impacto, y habiendo ganado Liga y Champions, y sobre todo la incidencia y el impacto descomunal que ha tenido en la fase crítica de la Champions 21-22, donde ante Chelsea, PSG y City, en esas tres eliminatorias, Camavinga fue primordial para que el Real Madrid estuviera finalmente en la final, valga la redundancia, ganando al Liverpool. O sea, insisto, no es rebatible, no hay ningún jugador de su edad, en su rango de edad, para ser más precisos dentro del Golden Boy, que haya tenido el nivel competitivo y el impacto futbolístico que ha tenido Camavinga en esta de 2021-2022. Me parecería tremendo y totalmente injusto que o Bellingham o Gavi ganen este Golden Boy. O sea, de verdad. Y que Bellingham hizo una buena temporada y que este año está yendo muy fuerte. Entiendo que hay una serie de criterios que a lo mejor van bailando en estas últimas semanas, pero me da igual, es que todavía no se están jugando los títulos. Y Camavinga es verdad que no está haciendo una excepcional temporada en inicio, pero en lo que ha sido la parte crítica de donde te juegas las habichuelas, donde te la estás jugando a cara de perro, Camavinga ha sido elemental para el Real Madrid ganando los títulos más importantes, y el más importante de los clubes europeos, la Champions. O sea que para mí no habría discusión, Camavinga sí o sí lo tiene que ganar, chico. Por muy buenos que sean Bellingham y Gavi, Camavinga debería ser el rey del Golden Boy este 2022. Pero bueno, Bellingham incluso dicen que tiene más posibilidades. Es verdad que esto parece ser que lo maneja Tuttosport de una manera diferente al equipo, con una serie de criterios algo diferentes, pero si nos basamos en el rango de edad y en el impacto de un joven dentro de las competiciones oficiales en Europa, Camavinga sin discusión, para mí, es que no se está hablando de quién es el mejor jugador. Volvemos a lo de siempre. Es el jugador que más rendimiento ha dado en su club a nivel individual para consecución de grandes títulos colectivos. Chico, así es como yo lo veo. Me puedo equivocar. Si compartís o no mi opinión, dejármelo aquí en el cajón de comentarios como siempre. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.